Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nuestros amigos y hermanos en Cristo, nos da mucho gusto el que nos acompañen un domingo más en esta transmisión, compartiendo la palabra de Dios aquí desde las instalaciones de la Iglesia Bautista del Renuevo. Así es que nos da mucho gusto que nos acompañen y esperamos en Dios que se encuentren bien ustedes y cada uno de sus seres queridos. Bueno, antes de entrar de lleno, queremos saber cuántos de ustedes hicieron su tarea. Acuérdense que dejamos una tarea para 2 semanas, que era leer el Salmo 119 y también escribir a mano la primera carta del apóstol Pedro, sus 5 capítulos, así es que esperamos que lo haya hecho y una palabra de felicitación si así lo hizo. Si no lo hizo, bueno, puede ponerse al corriente esta semana. Vamos a dejar otra tarea más, ¿sí? Así es que espero que tenga papel y lápiz para anotar la siguiente tarea. Igual, ahora le vamos a pedir que escriba, igual de su puño y letra, 5 salmos. 5 salmos y yo le voy a decir a continuación cuáles son. Así es que ya tiene lápiz para anotar. Bueno, son 5 salmos, tiene 2 semanas para escribirlos a mano. Comenzamos con el Salmo 25, luego el Salmo 27, el Salmo 34, el Salmo 46 y el Salmo 103. 5 salmos, tiene 2 semanas para escribirlos a mano. Repito, Salmo 25, Salmo 27, Salmo 34, Salmo 46 y Salmo 103, para que así usted pueda gozarse en la palabra de Dios y póngase en oración también cuando esté usted escribiendo, porque sin duda alguna Dios le está hablando a través de su palabra y usted será edificado cada vez que escriba la escritura. Bueno, vamos a orar y ya entramos de lleno en el mensaje de nuestro Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de escuchar tu palabra, de adorarte, de disfrutar, Señor, todas tus bendiciones. Y también te damos gracias por las pruebas, por las tribulaciones, porque ni un minuto, Señor, nos desamparas, ni un minuto nos dejas. Siempre estás con nosotros, aún en los momentos difíciles, Señor. Tú permaneces fiel a nuestro lado, guiándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos en todo momento. Gracias por ello, Padre Santo, por tu fidelidad. Y ahora ayúdanos para que nuestro corazón, nuestra mente se dispongan a estudiar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Perdona, por favor, Señor, nuestras ofensas y ayúdanos para amarte, para conocerte mejor y para seguirte fielmente. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, Señor. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje titulado Cuando entendemos quién es Jesús. Y a manera de recordatorio, lo que vimos el domingo pasado en cuanto a quién es Jesús, y vimos que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, Jesucristo es la expresión visible del Dios invisible, Jesucristo es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Vimos también que Jesucristo es creador del universo, Jesucristo es Dios encarnado, Él es el Hijo de Dios. También estuvimos viendo que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También estuvimos estudiando el capítulo 3 en donde se nos muestra a Jesús como el Maestro Divino. Más adelante a Jesús como el gran ganador de almas. También vimos a Jesús como el gran médico, a Jesús como el pan de vida, nuestro fiel proveedor, a Jesús como el agua de vida, Jesús como nuestro abogado y defensor. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte y seguimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, y busque por favor el Evangelio de Juan capítulo 8, el verso número 12. Juan 8:12, y voy a darle lectura a este pasaje. Dice aquí la escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, una vez más, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos estudiando las características o los atributos de Jesús, porque al conocer estos atributos le conocemos mejor y de esta forma podemos amarle y seguirle fielmente. Aquí Jesús afirma que Él es la luz del mundo. Ahora, ¿por qué?
Porque en la Escritura se nos marca que la gente se encuentra o en tinieblas o en la luz. Solamente hay esos dos reinos, el reino de las tinieblas, en donde gobierna el enemigo Satanás, o el reino de la luz, en donde gobierna y reina nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos ver brevemente las tinieblas. Hay tres tipos de tinieblas. La tiniebla mental, cuando alguien no comprende en qué consiste el Evangelio, porque el Evangelio es la gloria de Cristo, es el resplandor del Señor que nos permite entender y conocer quién es Jesucristo. Otro tipo de tiniebla es la tiniebla moral, es decir, cuando el pecado está dominando nuestra vida y estamos en esa esfera oscura por el pecado. Y existe también la tiniebla eterna, que es el infierno o la condenación para siempre. Bueno, de ahí la importancia que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Jesús es la luz, y cuando le seguimos a Él, ya no vamos a andar más en tinieblas. No vamos a andar en la oscuridad del pecado, no vamos a andar en la oscuridad de la ignorancia, porque las tinieblas también representan ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Y podemos nosotros apropiarnos de estas promesas del Señor, que cuando venimos a Cristo somos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, al reino de Cristo Jesús. Entonces comenzamos a seguirle, y cuando seguimos a Jesús, Él nos promete que no vamos a andar tropezando en esta vida debido a la oscuridad, sino que tendremos la luz de la vida. Hay otros pasajes en la Escritura en donde dice, por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Otro texto dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y le voy a dar otra cita, por favor, si aparta ahí en Juan, en 2 Corintios capítulo 4, en el verso 6, 2 Corintios capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo aquí escribe lo siguiente, 2 Corintios 4, y luego el 6, dice así: en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, cuando usted escucha el Evangelio y usted viene a Cristo, el Señor hace que de su vida se disipen las tinieblas y usted comprenda el Evangelio, y entonces Dios hace que en su interior se resplandezca e ilumine todo su corazón. Pregunta, ¿ya ha permitido usted que la luz de Dios resplandezca todas las áreas de su ser, o tiene todavía áreas ocultas, secretas, que están en la oscuridad y en tinieblas? Y todo eso hace daño, todo eso se convierte en un tropiezo. Pero cuando venimos a Cristo, Él abre nuestros ojos espirituales, Él alumbra todas las áreas de nuestra vida, de tal manera que podemos identificar aquellas cosas que son tropiezo. Porque cuando estamos en tinieblas, en oscuridad, nos tropezamos y no sabemos con qué nos tropezamos. Pero cuando viene la luz, entonces entendemos las causas, las razones, y qué es lo que muchas veces está causando caídas continuas, tropiezos en nuestra vida. Cuando la luz del Evangelio nos alumbra y Dios ilumina todo nuestro ser, usted puede entonces ser librado de cualquier temor. Así es que Jesús es la luz del mundo. Pero Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Déjeme preguntarle, ¿está usted siguiendo a Jesús? Bueno, Él le invita para que a partir de hoy le siga. Continuamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8. Y Juan 8:31, Jesús está teniendo pues una discusión intensa con el liderazgo judío, el liderazgo religioso, los fariseos y los escribas. Y en Juan 8:31 y 32 dice lo siguiente: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33, le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, o sea Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, aquí había un grupo de judíos que todavía se atreven a decir, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, cuando por lo menos 6 naciones a través de la historia del pueblo judío los habían derrotado y los habían convertido en sus súbditos, en sus esclavos. Entonces ellos niegan su realidad, pero Jesús los tiene que confrontar en amor para decirles que si ellos permanecen en la palabra de Cristo, ellos van a ser verdaderamente tanto sus discípulos, porque la verdad, cuando es conocida, es lo que hace libre a la gente. ¿Por qué Jesús se convierte ahora en este caso en nuestro gran libertador? El gran libertador. Porque Jesús vino a liberar precisamente a la gente, a librarla de que, en primer lugar, Jesús vino a librarnos del pecado. Somos esclavos del pecado. Todos hemos pecado, amamos el pecado, nos deleitamos en el pecado. El pecado es más fuerte que nosotros. Muchas veces queremos cambiar, nos proponemos nuevas cosas, en fin, pero cedemos. Un tiempo parece que vamos bien, pero luego esa naturaleza pecaminosa interna que todos tenemos nos lleva a convertirnos en esclavos de aquello que no queremos hacer y que queremos ya dejar. Entonces Cristo nos dice, conocerás la verdad, porque solamente la verdad es lo que te puede hacer libre. Mientras vivamos justificándonos, racionalizando muchas cosas, echándole la culpa a los demás, y nunca aceptamos nosotros nuestra responsabilidad, seremos esclavos. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos confronta con su verdad, con amor, pero nos confronta, para hacernos ver en realidad quiénes somos, lo que hacemos, y al admitir lo que somos, lo que hacemos, etc., venimos a Cristo con un corazón humilde, pedimos su perdón y Él nos perdona y nos libra. Jesús, ahora, ¿por qué Jesucristo puede solamente hacernos verdaderamente libres? Porque Jesús, durante toda su vida, mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él vivió una vida siempre perfecta, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre agradó a Dios, guardó todos los mandamientos de la ley, nunca pecó, nunca se equivocó, nunca salió una mala palabra de su boca, nunca hubo una mala actitud en su corazón. Él fue perfecto y por eso Él nos demostró que Él es el gran libertador. Y lo que muchas otras cosas y fórmulas que el ser humano ha inventado para tratar de hacernos felices, para tratar de rescatarnos, pues son paliativos, son situaciones temporales. ¿De qué nos libra Jesús? Bueno, nos libra del temor, de los temores, del temor a la muerte. Nos libra del temor y de las preocupaciones. Nos libra de las seducciones del mundo. ¿Sabe usted? Hay 2 problemas mayores que están enfrentando, por ejemplo, los jóvenes hoy por hoy. 1, la pornografía, las adicciones. Y 2, el suicidio. Gran cantidad de jóvenes se está quitando la vida. ¿Por qué? Pues hay muchas causas, entre otras porque no tienen un sentido de propósito, no saben por qué y para qué están aquí. A veces son conflictos constantes en su casa, en otras ocasiones un gran vacío en su corazón, y en otras más han perdido la esperanza cuando ven cómo están las cosas en este mundo y recurren lamentable y equivocadamente al suicidio. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo tiene el poder. Su sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Calvario nos puede limpiar y perdonar de todo pecado, de toda adicción, de toda esclavitud, de toda atadura. Y cuando venimos a Cristo, somos con Él muertos, juntamente crucificados, para que el pecado pierda su poder y su dominio sobre nosotros. Y al darnos su Espíritu Santo entonces y su palabra, podemos caminar ahora en una auténtica libertad. Jesús nos libra del poder de Satanás. Jesús nos libra de todo tipo de condenación, la condenación eterna y también de cualquier culpa y condenación con la que muchas veces podamos estar nosotros luchando. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Así es que si usted está luchando con cosas que ha querido dejar y que ha querido cambiar, pero no ha podido, usted puede venir sinceramente y decir: Señor, yo no puedo, he hecho juramentos, he hecho votos, he prometido, me lo he propuesto, 1000 cosas, pero usted puede reconocer: nada de esto me ha dado resultado. Venga a Cristo, rinda su vida y permita que su presencia entre en su corazón, y cuando Él venga a su vida, usted comenzará a ser libre. Ahora, ¿y qué más necesita? Lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Bueno, en el verso 36, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, el Hijo, no dice la religión, el Hijo, Jesucristo, si Él os libertare, seréis verdaderamente libres, porque ahora usted depende de Cristo, depende de su poder. Él dijo que Él ha vencido el mundo y Él por eso nos comparte su poder. Ahora, ¿qué nos dice Jesús en el verso 31? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, la invitación de Cristo para que nos convirtamos en discípulos. Un discípulo de Jesús es alguien que vive en auténtica libertad. Necesitamos permanecer en su palabra, en la Biblia. Usted la tiene ahí en su mano. Si no, pues adquiera una Biblia y comience a conocer la verdad de Cristo, porque solamente la verdad le puede hacer libre. Muy bien, seguimos en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo número 10. Juan capítulo 10. Y vamos a leer los versos 11 y 14. Juan 10, verso 11. Dice aquí, dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y mis ovejas me conocen. Ahora, dice la Escritura que nosotros éramos como ovejas descarriadas, que cada cual se apartó por su propio camino. Así es el ser humano. Somos como las ovejas. Nos desviamos fácilmente, nos descarriamos, nos perdemos y somos frágiles. Por eso la importancia de que las ovejas necesitan tener un pastor. Ahora Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué hace un pastor? Bueno, un pastor cuida el rebaño, alimenta el rebaño, está pendiente del rebaño, guía al rebaño. Eso es lo que hace un pastor. Jesucristo nos dice que Él es el buen pastor y como buen pastor su vida la dio por nosotros. Nosotros nos habíamos descarriado por el mal camino, por nuestros caminos egoístas. No habíamos confiado en Dios. Nos sentíamos autosuficientes y nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Entonces, el Padre envía al buen pastor, a Jesucristo, para rescatarnos. Y al rescatarnos, entonces, poder ser parte de su rebaño. Jesucristo nos cuida. Entonces, gracias a Dios, porque en este mundo no estamos solos. Jesús ha prometido estar con nosotros. Y como nuestro buen pastor, Él ha dicho: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una de las cosas con las cuales está luchando la gente hoy por hoy es el temor, el miedo, la incertidumbre. No sabe qué va a pasar el día de mañana. La gente está ahorita, en cuanto al futuro se refiere, en incertidumbre completa. Pero cuando usted viene al buen pastor, el Señor nos dice: no temas, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jesús es el buen pastor y Él también dice: todos los días el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es el buen pastor. Y como buen pastor nos promete aquí el Señor Jesucristo, en el versículo 14, Él nos dice que Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él, ahora como nuestro pastor. Vaya por favor al versículo 27, Juan 10, 27, y dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sucede algo cuando usted viene a Cristo y usted se convierte en una oveja del Señor. Usted comienza a escuchar la voz del pastor. Jesús entonces es como un buen pastor, les habla a las ovejas para decirles: este es el camino. Y además Jesús nos trata no solamente como un rebaño en general,
sino nos trata de manera personal. Él nos rescató de manera personal. Nos llevó en sus brazos y nos introdujo al redil para cuidarnos, para alimentarnos, para protegernos, para darnos esa paz y esa certeza. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces Jesús conoce quiénes son sus ovejas verdaderas. Y como ovejas que somos de Cristo, entonces le seguimos, porque Él sabe el camino, Él sabe la ruta, Él no se equivoca. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observe cuántas bendiciones nos da el Señor. Él dice que nos dará vida eterna, nos da vida eterna. Así es que, otra vez, cuando se menciona el asunto de la muerte, ¿a qué tememos si somos ovejas del Señor? Si morimos, vamos a su presencia. ¿Cuál es el problema entonces? Confiados en sus manos. Él dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos la seguridad de la vida eterna. No estamos con la inquietud de quizás vayamos a perder la salvación, ¿no? Él ha prometido ya dárnosla. ¿Y cómo hizo esto posible? Jesús, al ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre, morir por nosotros, resucitar y vencer a la muerte, es así como Él nos asegura la salvación, porque la vida eterna está en Él. Él es la vida eterna. Estamos en las manos de un buen pastor que es soberano y que es todopoderoso. Seguimos. Juan capítulo 11. Vamos a ver ahora otro atributo más de Jesucristo. Juan 11, verso 25. Aquí el Señor Jesús va a la casa de Lázaro, de Marta y de María, estos hermanos. Lázaro ya había muerto, tenía 4 días, pues sus hermanas estaban llorando, desconsoladas, diciéndole en otras palabras: Señor, pues si hubieras venido antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús le responde de la siguiente manera en Juan 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bueno, ahora otro atributo más de Jesús, ¿cuál es? Es que Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. De tal manera que ahora la muerte para un creyente se convierte en una puerta que nos lleva directamente a la gloriosa presencia de Dios, para estar con Él por toda la eternidad y disfrutar de su perfecta santidad, de su perfecto amor, de su perfecto gozo, de su perfecta paz. La muerte entonces para el creyente se convierte en una puerta. Ya el creyente no tiene por qué estar teniendo miedo ni temor. ¿Qué será el día de mañana? ¿A dónde voy a ir? Mucha gente no se ha podido responder esta pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, después de la muerte depende de en las manos de quién estuvo su vida. La Biblia nos enseña que solamente hay 2 destinos eternos. Por un lado, el cielo, que es un destino eterno, y el infierno, que también es otro destino eterno. Y en vida usted es el único tiempo en el cual usted puede decidir a dónde va a ir. Si usted viene en fe y en arrepentimiento a Cristo Jesús, Él le perdona, Él le acepta, Él no le rechaza. Y Él le da el perdón, le limpia y le da la vida eterna, para que usted tenga la certeza de que morará en la casa del Señor, en la casa de Jehová. En caso contrario, pues usted no tendrá entonces ninguna seguridad y siempre tendrá temor a la muerte. Pero Cristo venció la muerte, como vamos a ver primeramente Dios el próximo domingo, en otro aspecto de los atributos y del carácter de Cristo Jesús. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree? Si lo cree de corazón, entonces reciba a Cristo. Él viene a su vida y Él le transformará y le dará la vida eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Continuamos ahora en Juan capítulo 12, por favor. Un atributo más que vemos aquí de Jesús es que Jesús es el rey de este mundo y del universo. Él vino aquí para gobernar este mundo. A lo suyo vino, a su pueblo, pero su pueblo le rechazó. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús va a Jerusalén. Y en Juan capítulo 12, en los versos del 12 al 15, dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, o sea, a la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Bueno, en la antigüedad los grandes reyes, cuando entraban a una ciudad, pues entraban en un caballo, señal de lucha, señal de guerra y señal de que habían vencido. Pero Jesús como rey no entra en un caballo, sino Él entra, como dice aquí la Escritura, montado sobre un asnillo. ¿Por qué? Porque Jesús no venía aquí como un conquistador político, que es lo que esperaban los judíos. En esa época los judíos estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. Entonces la gran mayoría de los judíos pensaban que Jesús, como el Mesías, venía a liberarlos políticamente y pensaban que iba el Señor Jesús a destruir a sus opresores, a los romanos, pero no era así. Jesús venía para constituirse como rey, en primer lugar como un rey espiritual, para transformar, antes que lo externo, transformar el interior del corazón del hombre. Porque como dice la Escritura, ¿de dónde vienen vuestros pleitos, vuestras peleas? Dice Santiago, ¿no vienen de vuestros corazones? Entonces se podrán derrotar naciones y conquistar a los enemigos, pero mientras no se conquiste el enemigo interno, que es esa naturaleza pecaminosa, siempre seguiremos peleando, siempre seguiremos siendo gente egoísta, siempre anhelaremos el poder para oprimir, para beneficio propio. Pero Jesús nos enseñó que Él vino para ser un gran rey diferente, un rey soberano, pero comenzando por gobernar el corazón de cada persona. Ahí tiene que comenzar todo. De hecho, Jesús vendrá otra vez, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a fin de cuentas, aunque ahorita la gente rechazó el gobierno y el reinado de Jesús, Él sigue siendo Rey de Reyes. Ahora todos nos podemos dar cuenta perfectamente que como el hombre no ha tomado en cuenta a Dios para pedirle a Dios su voluntad, sabiduría, justicia de lo alto, los gobernantes y los seres humanos hemos hecho del mundo un caos. Somos un planeta que está en decadencia en todos los aspectos, porque hemos rechazado el reinado, la soberanía de Jesucristo. Y nosotros estamos cada vez de mal en peor. Inmoralidad, injusticia, corrupción, devastaciones de todo tipo en la naturaleza. También, como dice la Escritura, que cuando no hay rey, cada quien hace lo que bien le parece. Y todos hacemos lo que bien nos parece hasta que Cristo viene y le recibimos como el Rey, como el soberano, como el gobernador de nuestro corazón completamente. La Escritura le da este título a Jesús. Busque por favor Apocalipsis 19:16. Y aquí nos habla de su segunda venida. Cuando Cristo vino por primera vez, Él vino como un cordero manso y humilde. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez a este planeta, que Él va a regresar, Él vendrá completamente de manera diferente. Juan 19:16 dice aquí, y en su vestidura, está hablando de Cristo, cuando Él viene del cielo en un caballo blanco, y en su
vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día Cristo vendrá y se sentará en el trono desde Jerusalén para gobernar todo este planeta durante 1000 años. Y cuando Él gobierne este planeta, veremos cómo las cosas son totalmente diferentes. Un gobierno bajo Cristo de perfecta justicia, paz, desarrollo en todos los aspectos, porque Él gobernará como debe de ser en este planeta durante 1000 años. Y después de 1000 años, bueno, pues entonces sí vendrá el fin de este planeta, de este universo, y Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra. Bueno, vamos ahora por favor a Juan capítulo 13, ya estamos a punto de concluir. Juan capítulo 13, nos encontramos aquí con otro atributo de Jesús. Y parece algo opuesto, pero no. Veíamos anteriormente a Jesús como el Rey soberano. Bueno, y ahora le vemos en Juan capítulo 13 como el siervo soberano. Es decir, antes de gobernar, Jesús vino a servir. Esa es la fórmula. ¿Quieres dirigir? ¿Quieres gobernar? Aprende a servir primero. Y Jesús lo hizo, y cuando estaba Él en Juan capítulo 13, con sus discípulos, versículo 3, Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En la antigüedad no había banquetas como las tenemos hoy, todos los caminos eran por lo regular polvorosos, salvo que estuvieran empedrados. Y era costumbre que cuando uno llegaba a una casa, pues estaba el siervo para lavarle los pies, tanto del dueño como de los invitados. Llega Jesús entonces a esta casa y están sus 12 discípulos, pero ninguno de ellos se acomedió a lavar los pies de los demás. Quizás se sentían muy grandes o muy dignos o no sabemos qué, pero a fin de cuentas quien se levantó y tomó la iniciativa y dio el ejemplo fue el mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Dobló sus rodillas, tomó una toalla, un lebrillo con agua, y a cada uno de los discípulos les lavó los pies. Jesús, el siervo. Y Él había dicho anteriormente que el Hijo del Hombre no había venido, o sea, Él no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. El gran ejemplo. Él se convirtió en nuestro modelo para que usted y yo aprendamos a tener un corazón de siervos. Porque cuando tenemos un corazón de siervos es cuando comenzamos a servir a los demás. Permítame preguntarle, si usted se dice discípulo de Jesús, un seguidor o una seguidora de Jesús, ¿a quién está usted sirviendo el día de hoy? ¿A quién? La última vez, ¿a quién sirvió? ¿Se da cuenta? Tenemos mucho todavía que aprender y tenemos mucho que imitar a nuestro Salvador, al siervo soberano. Él nos sirvió a nosotros, Él le sirvió a usted, Él hizo a un lado sus prerrogativas celestiales. Sin nunca dejar de ser Dios, Él vino aquí a este mundo y tomó forma humana y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo lo hizo por amor, en primer lugar por amor al Padre y en segundo lugar por amor a usted personalmente. Él le sirvió, Él sufrió todo por usted y por mí. Entonces, los cristianos, quienes nos decimos seguidores de Jesús, le servimos por gratitud. Si Él lo dio todo, si Él nos sirvió de tal manera que, sin importarle todo lo que tuvo que padecer y ser humillado al máximo, entonces, ¿qué podemos hacer los que nos decimos hijos de Dios? Lo menos servirle. Hoy estamos confinados en las casas, pero hay algunas formas prácticas en las cuales podemos dejar de estar pensando un ratito en nuestras quejas, en nuestros problemas, en que estamos encerrados, y podemos comenzar mejor a ver las necesidades de otros y ver de qué manera podemos ayudarles. ¿A quién podemos darle una palabra de ánimo, de fe, de tranquilidad, de consuelo? Por eso, en la medida en que nada más estamos mirando nuestra problemática, pues más nos sentimos enfermos,
Más nos deprimimos, más nos decaemos, más nos sentimos mal porque estamos concentrados solamente en nosotros mismos. Yo quiero animarle y desafiarle para que esta misma semana le hable usted a alguien por teléfono. Dígale cómo está, en qué puedo servirte, quieres que haga una oración por ti. Piensa en los demás y usted comenzará a darse cuenta que en la medida en que sirve a los demás, usted comienza a tener paz y gozo porque está siguiendo el ejemplo de Jesús. Y finalmente, Juan capítulo 14. Con esto concluimos. Y aquí nos encontramos con otro atributo de Jesús. Es decir, Jesús es nuestro confortador. Es nuestro confortador. Y nos anima para seguir fielmente su camino. Él sabe las dificultades que estamos enfrentando, muy particulares en esta temporada. Sin embargo, Jesús nos conforta y nos anima y nos dice: sigue en mi camino fielmente, adelante. Juan capítulo 14, versos solamente del 1 al 3. Y con esto terminamos. Dice Jesús a sus discípulos, porque de hecho les había dicho: voy a tener que dejarlos, voy a tener que ir a la cruz, pero no los voy a dejar solos. Cuando ellos escuchan estas palabras, sus rostros cambiaron completamente, se entristecieron, se preocuparon, se angustiaron, porque después de caminar alrededor de 3 años siguiendo a Jesús, viendo su amor, su paz, su gozo, su santidad, sus palabras sabias, sus milagros, sus enseñanzas, estaban embelesados con Jesús. Pero cuando Él les dice: los tengo que dejar porque así conviene, obviamente se entristecen y comienzan la expresión de sus rostros fue otra. Por eso les dice aquí en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras maravillosas. ¿Quién puede decirnos: no se turbe tu corazón, no te angusties, no te preocupes, no entres en pánico, no se turbe tu corazón? ¿Por qué, Señor Jesús? Bueno, confían en Dios, confíen en mí. ¿Cómo se vence esa turbación, ese desasosiego, esa incertidumbre interna, esa imaginación, la cual muchas veces tenemos tormentas, estamos esperando lo peor? No se turbe tu corazón, dice Jesús. Deja de estar imaginando lo peor. Ahora, de ellos sabemos que van a venir muchas cosas difíciles para el mundo, pero nuestra mirada no está en lo difícil que viene. Nuestra mirada está en aquel que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, en Cristo. Eso es lo que hace la gran diferencia y lo que le permite a usted estar en paz y con gozo, aún a pesar de estas circunstancias. No lo que nos espera, porque hay un futuro incierto en muchos aspectos, pero no para el creyente. Y aunque enfrentemos tribulaciones y aunque enfrentemos aflicciones, Él nos ha prometido: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Él. Yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo nos conforta el Señor? Pues nos conforta aquí diciéndonos que tenemos que confiar en Él. En primer lugar, es Él. No esperar a que las circunstancias mejoren, aunque deseamos que mejoren, por supuesto, pero nuestra confianza no está en que las circunstancias mejoren o empeoren. Nuestra confianza está en Jesús. Recuerde lo que Él dijo, que estamos en su mano, en sus manos, y nadie nos podrá arrebatar de las manos de su Padre. Confiamos en Jesús. ¿Por qué podemos tener ese consuelo? Porque Él dice aquí en el verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué Jesús nos conforta? Porque Él nos ha dicho: estoy preparándoles un lugar. Es decir, que este mundo no es nuestra morada eterna. No. Después de esta vida, al creyente, a cualquier persona que viene con un corazón arrepentido y con fe en Jesucristo, le espera un lugar en el cielo. En el cielo. Él ha preparado una morada eterna junto a la presencia de nuestro Dios. Si usted quiere saber cómo es el cielo, aquí le dejo una tarea sencilla. Entre semana, lea Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22.
¿Ya escribió? Si usted quiere tener un vislumbre del futuro glorioso que le espera a los creyentes, lea Apocalipsis 21 y 22. Jesús fue a preparar ese precioso lugar celestial. Y finalmente, ¿por qué Jesús nos conforta? ¿Por qué Jesús nos consuela? Dice aquí en el verso 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué podemos tener consuelo y confort? Porque esperamos a Jesucristo. Él prometió, vendré por ustedes otra vez. Vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Al arrebatamiento. Es decir, que cuando menos pensemos, Jesús vendrá y en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos arrebatará. Antes de que entre el periodo de la gran tribulación, el Señor nos lleva y la recibiremos en las nubes para estar para siempre, por siempre con Él. Le estamos esperando. Esa es la gran esperanza del creyente, que el Cristo vivo vendrá por nosotros y nos librará de una vez y para siempre de todas estas luchas. Pero mientras tanto, mis hermanos, mientras estamos aquí, sigamos fielmente al Señor. Él está con nosotros. Él ha prometido darnos su ayuda día a día, momento a momento, a pesar de las aflicciones que tengamos. ¿Cree usted esto? Bueno, pues esperamos a Jesús y le decimos, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú eres. Hay tanto que aprender y conocerte y de experimentar, Señor, esos tesoros espirituales y de tu gracia y de tu verdad que has preparado para todos aquellos que te aman. Gracias, Jesús, porque eres nuestro gran libertador. Gracias porque eres la luz del mundo y nos has sacado de las tinieblas y ahora podemos caminar con certeza. Gracias, Jesús, porque nos has librado del poder del pecado y de la muerte. Nos has librado de las garras del enemigo. Nos has librado, Señor, de este mundo engañoso. Y ahora nos permites caminar con libertad, con una auténtica libertad, porque tu verdad nos ha hecho libres. Gracias, Jesús, porque tú eres la resurrección y la vida. Ya no tenemos incertidumbre, ya no tememos la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Jesús, porque tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Y aunque este mundo está en caos, tú sigues siendo soberano y controlas todo esto, Señor, y todo esto está cumpliendo tu plan perfecto. Permítenos mantener esa paz y esa confianza en ti. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos porque siendo Rey te convertiste en siervo soberano. Hiciste a un lado tus privilegios, tus prerrogativas celestiales, porque nos amaste y estuviste dispuesto a darlo todo y a sufrir todo por nosotros para agradar al Padre, y con tu muerte diste muerte a la muerte y a nosotros nos has dado vida eterna. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Gracias, Jesús, porque te esperamos. Muy pronto volverás. Permítenos ser hallados, fieles en tu camino. Y Señor, usa nuestras vidas para compartir estas buenas nuevas de salvación. Gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo.